la propia política. El presidente Evo inicia en realidad su mandato diciendo algo que para nosotros como servidores públicos es muy importante, de pensar o de sentir la política como servicio al pueblo. La política es para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Y por otro lado va a ser el tema que también vamos a encontrar en otros países de América Latina, como es el caso de Chiapas con el movimiento zapatista, el gobernar obedeciendo, el mandar obedeciendo al pueblo, que eso va a trastocar toda la lógica de la propia institucionalidad, porque eso significa la profundización de la participación del pueblo en la toma de decisiones, la participación en rendiciones de cuentas, a nivel de control social, establecer mecanismos de control social por parte de las propias organizaciones sociales, la relación Estado-movimientos sociales, para que realmente hablemos de una descolonización institucional, de una descolonización de la economía, de una descolonización de la política. Eso, bueno, va a ser muy importante. Y actualmente también nos encontramos trabajando en lo que le hemos denominado una agenda patriótica hacia el 2025. Esta agenda patriótica tiene 13 pilares sobre los cuales todas las instituciones públicas del Estado, bajo la lógica de pasar de ser un funcionario público a ser un servidor con vocación de servicio, enfocar el trabajo en estos 13 pilares que tienen componentes muy importantes, como es el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, que es muy importante, el tema de pensar la seguridad en el sentido de que por ejemplo, ya en este momento tengo agua, entonces tengo la seguridad de tener agua, pero lo que pasa es que no sé si esta agua en realidad la produzco yo o la importo. El tema es acabar con la dependencia de la importación, por lo menos de los alimentos básicos, que en Bolivia sí producimos bastante alimento, pero es garantizar al pueblo eso, de que va a tener alimento, pero además que nosotros lo producimos para romper con la dependencia. Esa es la seguridad con la soberanía alimentaria. Igual el tema de la soberanía tecnológica, que es muy, muy importante para nosotros. Y en el tema de soberanía alimentaria viene a ser la recuperación de nuestras propias formas de producción, de nuestras propias comidas, porque lo que sucede es que el mercado capitalista tiende a homogeneizar las formas de consumo, ¿no? Porque es más fácil para el mercado. Entonces homogeneiza las formas de alimentación y en eso se van perdiendo la diversidad de los alimentos, la diversidad de las semillas. Por ejemplo, en México, pese a que seguramente muchos de ustedes saben que ha sido conocido por sus tortillas de maíz, por sus tacos, como le llamamos nosotros, con una gran diversidad de maíz, producto de la incorporación del maíz transgénico y de una producción agroindustrial a gran escala con transnacionales. Se está perdiendo, prácticamente ya se ha perdido gran parte de la diversidad del maíz que tenía México. En Bolivia tenemos cientos de variedades de papas, por ejemplo. Entonces, si se homogeneiza el consumo, vamos a terminar solo con la papa típica que se conoce para hacer papas fritas, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es volver a rescatar todo el valor a nivel de soberanía alimentaria y la potencialización de las semillas, que en eso las mujeres tienen muchísimo que ver, porque las mujeres en realidad siempre hemos sido las regeneradoras de las semillas, las protectoras de las semillas y por lo tanto de la alimentación en Bolivia. En los pueblos indígenas en realidad el tema de la lucha por la soberanía alimentaria está muy articulada al movimiento de las mujeres campesinas, que buscan que la alimentación sea la alimentación que han consumido nuestros ancestros, que no sea una alimentación homogénea, que sea en función al territorio, en función a la tierra, en función a los productos que se producían localmente, y no se homogeneice el consumo. Eso sería un poco como el horizonte y lo que nosotros estamos trabajando hoy.
en el marco de, bueno, varias crisis que hemos identificado que están ahí, que son de conocimiento mundial, lo que actualmente estamos viviendo, unas crisis simultáneas que se están retroalimentando unas a otras, como es la crisis financiera, que después pasa al ámbito real de la economía, la crisis climática, la crisis energética, la alimentaria, la hídrica, la de políticas macroeconómicas y la crisis institucional. En el tema de la crisis financiera, que no voy a ahondar mucho porque bueno, sería muy largo, pero sabemos que lo que sucede a partir del 2007 con la quiebra de los bancos y cómo esto se va a ir trasladando de Estados Unidos también a varios países de Europa, los rescates financieros que se van a dar, las intervenciones del Estado, y nosotros aquí tenemos una crítica muy fuerte en el marco de esta crisis porque nuevamente consideramos que el sistema mundo capitalista lo que se produce es una apropiación de las ganancias, pero una socialización de las pérdidas. Cuando al sistema le va bien, se concentra la riqueza en pocas manos, y cuando le va mal y está en crisis como la que estamos viendo, en realidad todos terminamos pagando el precio de las crisis. Nosotros en Bolivia cuidamos mucho el tema de la estabilidad económica porque somos muy conscientes que las crisis económicas siempre la han terminado pagando los más pobres. Las crisis climáticas, que en realidad ahora no estamos hablando tanto como un cambio climático de manera más suave, ya incluso no tanto de una crisis, porque hay crisis que pueden ser positivas y resueltas, sino un colapso ecológico, porque de lo que estamos viendo a nivel ecológico por el daño que estamos ocasionando como seres humanos, va a ser irreversible, ¿no? En muchos casos, no solo por el tema de los climas, sino especies en extinción, etcétera, ya son irreversibles. La crisis energética, con un consumo mundial de energía que tiende a intensificarse, y como vemos las asimetrías, esta es una clara muestra, por ejemplo, de las asimetrías en lo que hace al consumo de la energía. Vemos países como Estados Unidos y parte de Europa que están iluminados, India también, China, y bueno, países como África y gran parte de América del Sur prácticamente en tinieblas. La crisis alimentaria, que bueno, era lo que les estaba comentando, y los índices de subnutrición en el mundo, pese a que hay una gran producción de alimentos, pero lamentablemente están mal distribuidos, como sucede con la riqueza. La crisis de las políticas macroeconómicas, que es lo que actualmente estamos viendo. Este es un gráfico en el que se muestra el crecimiento económico de algunos países, entre ellos está China, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, con crecimientos proyecciones negativas en el caso de muchos países de Europa. La crisis de políticas macroeconómicas, nuevamente con altas tasas de desempleo, como se muestra aquí, tanto en la zona del euro como en Estados Unidos, y las respuestas que se están dando a estas políticas macroeconómicas. Nosotros, ¿por qué lo identificamos como crisis de políticas macroeconómicas? Es porque las respuestas para solucionar la crisis, lamentablemente, consideramos que están siendo las mismas que siempre se han dado. En el sentido de que, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando se implementaron los paquetes para el desarrollo con el neoliberalismo, se aplicaron recetas neoliberales muy puntuales de reducción del gasto, especialmente el gasto social, reformas en el sistema de pensiones, reducción del Estado y sus niveles de inversión, especialmente en el tema social también, reducción de la participación del Estado, apertura de mercados, apertura de la inversión extranjera directa. Y en muchos países lo que vemos es una réplica de muchas de esas recetas que ya nos dieron a nosotros y que en
el caso, bueno, nuestro lamentablemente no funcionó en lo absoluto, sino que más bien ahondó las asimetrías económicas y sociales y no logró resolver los temas de desempleo, de pobreza, de crecimiento y especialmente de redistribución del ingreso. El tema de la deuda pública, la crisis hídrica y bueno, aquí voy a explicar brevemente lo que es el nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo que le hemos denominado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las bases de este modelo son 4 en resumen, que es un crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos, con la generación y apropiación del excedente económico, que es el segundo punto, la apropiación. Esto se recupera los recursos naturales, los excedentes se quedan en el país y se redistribuyen hacia otros sectores generadores de ingreso y empleo. El modelo es redistribuidor del ingreso, tiene que ser redistribuido especialmente en las personas de escasos recursos a través de transferencias condicionadas como el bono Juancito Pinto, que es un bono para evitar la deserción escolar que se entrega a los niños de las escuelas fiscales, el bono Juana Zurduy, que es un bono que se da a todas las mujeres en periodos de gestación y hasta que sus niños cumplen los 2 años de edad, y la renta dignidad, que forma parte de él, toda la transformación que se hizo al sistema de pensiones. Hoy lo conseguimos como un sistema integral de pensiones con la creación de un fondo solidario para las personas que tienen menores ingresos y por lo tanto menos jubilación, que se va a nivelar con recursos que van a venir de ese fondo solidario, que es un fondo al que aportan las personas que más ingresos tienen y que también aportan especialmente empleadores. Y la renta dignidad forma parte de ese sistema integral de pensiones, que es una renta que se da absolutamente a todas las personas, mujeres y hombres, ciudadanos de Bolivia que tienen más de 60 años. Es una renta que se les da de manera mensual, un poco más a las personas que no tienen otro tipo de jubilación porque han tenido trabajos precarios, trabajos informales y que por lo tanto no reciben una pensión, una jubilación a la que hayan aportado en sus cuentas individuales de jubilación. Entonces el Estado les da una renta mensual y aquellos que reciben una jubilación también les apoya un poco, pero con un poco menos. Y el tema de la reducción de la desigualdad social y la pobreza, que es parte estructural del modelo. El modelo básicamente funciona como está en ese esquema, que están los sectores estratégicos generadores de excedente con hidrocarburos, minería, electricidad fundamentalmente, excedentes que pasan en realidad a ser apropiados desde un Estado. El Estado, a partir de la aprobación de la nueva Constitución, recupera un rol protagónico en la construcción del nuevo modelo económico, es el jugador número 10, podríamos decir, y este Estado es el que va a redistribuir los recursos hacia 2 lados. Uno, hacia las políticas de redistribución del ingreso con las transferencias que les mencionaba hace un momento, y el otro hacia sectores generadores de ingreso y empleo, donde tenemos la industria, manufactura, artesanía, turismo, vivienda, comercio, especialmente para el impulso de la industrialización, porque en lo que estamos trabajando actualmente es la diversificación de nuestra matriz productiva para dejar de ser simplemente exportadores de materias primas, que en realidad ha sido la gran dependencia que bueno, no se logró resolver durante muchos años. La economía plural, como les decía, que es lo que está reconocido en la Constitución Política del Estado, le asigna una función muy clara al Estado de dirigir los procesos de planificación económica, dirigir la economía, intervenir en la corrección de las fallas del mercado. Por ejemplo, nosotros cuando empieza a subir el precio del pan porque hay especulación en el mercado, porque quizás a veces se desabastece el mercado interno y la producción de azúcar, que fue algo que nos sucedió específicamente en Bolivia, los productores de azúcar prácticamente negociaron para vender toda la producción y quedó desabastecido el mercado interno y por lo tanto empezó a subir el precio del azúcar. Inmediatamente interviene el Estado.
¿no? Prohibiendo la exportación, por ejemplo, para abastecer el mercado interno. La idea es que en el marco de la soberanía alimentaria, lo que se produce en Bolivia primero abastezca al consumo de las bolivianas y los bolivianos, y lo demás, lo que les sobre, se exporte. Entonces, de esa manera se interviene en estas distorsiones que se dan en el mercado para evitar que suba el precio del pan, evitar que suba el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Entonces, el Estado tiene también ese rol. Las 4 formas de organización económica, que una de las funciones del Estado es buscar cómo se articulan estas formas de organización económica. Y bueno, ahora ya casi para finalizar les voy a exponer un poco de los resultados que ha tenido el modelo, ¿no? Esto es en términos de crecimiento del PIB real, que es el Producto Interno Bruto. Durante el periodo 1985, hacemos este quiebre porque en 1985 es cuando empieza a implementarse el modelo neoliberal en Bolivia, hasta el 2005, que es cuando ganamos las elecciones, ¿no? Durante todos estos 20 años de neoliberalismo, el promedio de crecimiento fue de 3%. A partir del año 2006 hasta el 2012 hemos tenido un promedio de crecimiento de 4,8%, con crecimientos históricos como el año 2008, que llegamos a 6,1% de crecimiento, y a mayo de 2013 ya teníamos una tasa de crecimiento de 6,3%. Y quizás lo más importante a nivel de crecimiento es que hemos buscado que el crecimiento, si bien no está muy acelerado como otras economías, no tenga las fluctuaciones que tienen otras economías que crecen a 10% y luego caen a 1% o a crecimientos negativos y vuelven a crecer, sino que sea un crecimiento sostenido y que dé estabilidad y certidumbre a la población. El tema de nuestro crecimiento, algo que está impulsando actualmente el crecimiento, es la demanda interna, lo que les decía, la preocupación por nuestro mercado interno. Cuando empezó el neoliberalismo, el presidente que en ese momento lo lanzó dijo: Bolivia se nos muere, y en realidad la política era exportar o morir. Eso lo dijo literalmente. Nosotros ha sido todo lo contrario, no exportar o morir, sino a la vez que se potencia el tema del comercio exterior, damos mucho énfasis al tema de la dinamización de nuestro mercado interno, y actualmente, como podemos ver, que son los verdes, es la demanda interna la que está impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya el 2010, bueno, varios organismos internacionales nos califican como un país que pasa de ser un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios. Vemos el crecimiento tanto de nuestras exportaciones como de nuestras importaciones. Nuestra balanza comercial actualmente es positiva, muchos años fue negativa, pero actualmente exportamos más de lo que importamos. 2005, solo por mencionar que teníamos exportaciones por 2.867 millones de dólares, hemos cerrado el 2012 con exportaciones de 11.794 millones de dólares. Ahí está nuestra balanza, que si ustedes ven, durante todo el anterior periodo prácticamente era deficitaria. Durante el 2006 hasta el momento es una balanza comercial positiva. Las recaudaciones tributarias también podemos ver, porque antes no existía la confianza en el sistema tributario, por lo tanto las personas no sabían lo que se hacía con su dinero, ¿no? Ahora, a partir del Ministerio de Economía, se ha impulsado una política de transparentación del gasto, y esto trabajando con una cultura de impuestos y explicando y haciendo partícipe a la población de en qué se está gastando sus impuestos. Bueno, los resultados han sido, la verdad, bien significativos, con impuestos que en 2005 se recaudaron 15.874 bolivianos, en 2012 hemos cerrado casi 50.000 millones de bolivianos. Este es un cuadro muy interesante que nos muestra el tema fiscal en el Estado boliviano. El tema fiscal, que desde 1980, como podemos ver, solo teníamos déficit fiscales. En 1984, menos 30, es un déficit de 30 en porcentaje al Producto Interno Bruto.
todo este proceso es el proceso hiperinflacionario que se da en Bolivia, que lleva justamente a que se inicie el modelo neoliberal en 1985. Aún así, continúa siendo una economía deficitaria en sus cuentas fiscales, y a partir del año 2006 experimentamos superávit fiscal, y eso lo hemos mantenido durante todos estos años. La política de endeudamiento público sostenible también en relación a nuestro Producto Interno Bruto, como podemos ver, ha caído, que eso es muy importante porque en realidad, claro, tener niveles de endeudamiento no es que sea negativo, pero sí endeudarse a tal punto que comprometa no solo a las generaciones futuras, sino su propio crecimiento. Entonces sí, ahí tenemos un gran control de nuestra deuda, que estaba en 64% en relación al PIB, ahora la tenemos en 17% en relación al PIB, que se considera bueno, por demás en realidad de que está bien sostenida. La tasa de desempleo abierto. Actualmente nuestra tasa de desempleo, aquí está en este cuadro, se puede apreciar mejor. Bolivia actualmente tiene la tasa más baja de desempleo de la región, de nuestra región. El año 2005 estaba en 8.2%, actualmente tenemos 3.2% de desempleo. Y como pueden ver, somos el más bajo en el tema de desempleo, pero es como les digo, el funcionamiento del modelo hace que de estos sectores generadores de excedentes se haga una transferencia a través del Estado hacia los sectores generadores de ingreso y empleo. Bueno, y esto obviamente no son estadísticas que son reconocidas por organismos internacionales. El tema de la creación de las empresas y indicadores de redistribución del ingreso, que esto para nosotros es muy importante porque es otra de las cosas fundamentales del modelo en lo que hace a la reducción de la pobreza. En lo que hace a la reducción de la pobreza, el año 2005, que teníamos 62 puntos de pobreza extrema en el área rural, que es donde están las poblaciones indígenas, al 2012 hemos logrado reducir a 40%, que significa 22 puntos porcentuales menos en pobreza. Ese es uno de nuestros mayores logros, y bueno, ahora gracias a esas políticas hemos dejado de ser el país más pobre de Sudamérica, título que teníamos desde hace muchísimos años. Este es otro de los gráficos que a nosotros nos importa mucho llevar ese control, porque es el tema cómo vamos reduciendo las asimetrías, la relación de ingresos entre el 10% más rico del país y el 10% más pobre. Y como podemos ver, esa asimetría ha caído en 1996, que la teníamos 128 veces más ricos, eran el 10% más rico que los pobres, y bueno, ahora hemos asistido a esta reducción. El número de depósitos en el sistema financiero, que esto también es algo que nos muestra el tema del ahorro y la dinamización de la demanda interna. Nuestras reservas internacionales, actualmente ocupamos el lugar número 1 en relación de reservas internacionales en porcentaje del Producto Interno Bruto en América Latina. Como podemos ver, el año 2005 teníamos reservas internacionales por 1.714 millones de dólares, y actualmente nuestras reservas están en 14.602 millones de dólares. Entonces, bueno, esto siempre le da fortaleza a nuestra economía, el tema de las reservas internacionales. Las transferencias a nivel departamental y el tema de la inversión, que para nosotros es muy importante. Otra de las políticas que hemos impulsado es esta, que ya voy a ir concluyendo. Había una alta dolarización de nuestra economía en Bolivia hasta antes de nuestro gobierno, porque también es muy propio del modelo neoliberal que se implementó en nuestros países, y a partir del año 2006 impulsamos una política de bolivianización, que le llamamos, de recuperación de la dignidad de nuestra moneda, y actualmente
el 16% de los depósitos que el año 2005 estaba en bolivianos, solo el 16%, el restante 84% estaba en dólares, hoy el 75% está en bolivianos. En el tema de los créditos, el año 2005 solo el 8% se daba en bolivianos y el 92% en dólares. Y actualmente, a agosto 2013, el 86% de los créditos ya se entregan en nuestra propia moneda, y eso ha implicado el tema de la bolivianización y la recuperación de la moneda es muy importante para la implementación de la política monetaria, porque los dólares no los producíamos nosotros, por lo tanto no podíamos retirar masa monetaria o incorporar en momentos en los que se necesitaba para hacer frente a coyunturas inflacionarias. Y los temas en la industrialización del país, que no voy a pasar a detallar todo lo que dicen las láminas, pero sí nosotros consideramos que tenemos que dar ese salto cualitativo para dejar de ser un país exportador de materias primas y avanzar en la industrialización de nuestros recursos naturales. En ese marco hemos dado pasos históricos que no se habían dado nunca en nuestra historia en el tema de industrialización, como es la construcción de la planta de amoníaco y urea que inicia la era de la industrialización del gas en Bolivia, la planta de separadora de líquidos de Río Grande, que va a ser la separación del gas concentrado, que nosotros lo exportábamos así y en otros países hacían todas las derivaciones. Eso ya lo vamos a poder hacer nosotros hoy en el país. Las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio, como ustedes saben, nosotros somos una de las mayores reservas en litio en el mundo. El complejo hidrometalúrgico de Corocoro, que es para el tema de la industrialización del cobre, termoeléctricas que se están dando en varios lugares de Bolivia. Y finalmente quisiera concluir con los retos que tenemos, porque por supuesto no es que todo sea perfecto, ¿no? Todo, ¿qué nos falta por hacer? Porque hay siempre contradicciones en todos los procesos. El tema de la descolonización es un tema que sigue y seguirá muy vigente, el tema de la exclusión de los pueblos indígenas, el tema de la colonialidad desde quienes son blancos hacia quienes son indígenas, todavía se vive de una manera muy fuerte, muy fuerte. Si bien ya, por ejemplo, hoy se logra aceptar a los pueblos indígenas, lo que